Bueno, darles la bienvenida a la sesión del día de hoy, continuando con el módulo de jurisprudencia de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos. Damos también la bienvenida al doctor Omar Arandia, que nos va a estar acompañando en esta sesión. Doctor, cuando gusta, adelante, por favor. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, em, vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a, por favor, desactivar los micrófonos. Voy a procurar ser lo más puntual posible. Yo sé que todos tienen actividades, etcétera, pero bueno, tratemos de poner atención estos minutos y bueno, nada, antes de que me olvide respecto a plataforma, bueno, como saben bien, pues, hemos tenido inconvenientes. Sin embargo, el día de mañana o más tardar el lunes, estimo que ya se encontrará el problema enmendado. Am, y bueno, les comento las dos actividades en sí que vamos a tener, ¿no? La primera que va a ser en esencia un listado de estándares que tienen que poner en el foro. Es decir, para eso deben revisar las sentencias de la Corte. Vamos a ver más en un momento más adelante. Y el segundo punto, pues, en esencia, la aplicación de los estándares en cuanto va a suponer un caso hipotético, ¿no? Y en ese marco, pues, lo que voy a hacer es pedir su atención y, bueno, nada, comencemos. Em, bueno, ayer nos quedamos acá. Entonces, la Corte observó en atención, ojo, a la prevención del caso y así como también a la falta de una actuación diligente en cuanto a la investigación y la situación de impunidad, de que la mamá de apellidos Franco Sandoval recibió, ¿no?, esos tratos despectivos, por favor, el micrófono, irrespetuosos por parte de los agentes, ¿no? En ese sentido, los comentarios que existieron pues fue en atención a la señora Franco. Oscar, por favor, su micrófono y a su hija, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante que revisemos los casos sin feminicidio, ¿no? Por ejemplo, el caso López Soto versus Venezuela, en cuanto al acceso a la justicia. ¿Qué es lo que refiere la Corte? La Corte refiere que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar en un tiempo razonable derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad. Es decir, que se debe investigar y juzgar y en su caso sancionar a los responsables. Ahora, la Corte advirtió que existían ciertos obstáculos y restricciones que deben enfrentar las mujeres en este caso, al momento de recurrir ante las autoridades estatales, ¿no? Que impiden, en esencia, un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia. Entonces, la falta de formación y de conocimiento por parte de los operadores estatales en cuanto a la investigación y la administración de justicia y la vigencia de estereotipos estaban la credibilidad de las declaraciones, ¿no? Y según la Corte, esto constituye un factor fundamental junto a los altos índices de impunidad en ese tipo de casos, ¿no? Eso supone que conlleve, en muchos casos, a que no se den los hechos de violencia o que no se proceda con las causas iniciadas, ¿no? Y esos factores debe adicionarse la falta de acceso a un asesoramiento de calidad y de servicios capaces de brindar asistencia social y de acogida a las víctimas, ¿no? Así como también la falta de adopción de medidas de protección inmediata por parte de los funcionarios estatales, ¿no? Tema de las casas de acogida, desde hace muchos años en Bolivia se habla, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede existir una medida de protección, tanto el hombre como la mujer o cualquiera de los más de 100 géneros que existen, necesitan pues un techo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que las medidas de protección también están restringiendo derechos. Y para restringir derechos, debe existir una restricción legal de derechos, ¿sí? En ese marco, también se debe considerar en cuanto al caso Kimmel la finalidad de estas medidas, ¿no? Y también debe efectuarse una ponderación. Entonces, no es expedir por expedir nomás una resolución,
se debe cumplir con los elementos del debido proceso, ¿sí? Entonces, en las prácticas estatales muchas veces se puede observar, por ejemplo, que, que no existe la materialización de estos presupuestos básicos del derecho, y eso está dando lugar en muchos casos a arbitrariedades, ¿no? Y rompe con el mismo proceso y obstaculizar también el mismo proceso, pues en cuanto va a suponer un acceso a la justicia, ¿no? Porque obviamente va a suponer, con una buena defensa técnica, el proceso pueda causar hacia otros, ¿no? Entonces, en ese marco, la Corte expresó que se debe garantizar el acceso efectivo tanto a los servicios de justicia como de salud. Y en ese sentido debe facilitarse entornos seguros y accesibles para que las víctimas puedan denunciar los hechos de violencia. La primera pregunta, van a efectuar una denuncia, tienen que ir kilómetros, ¿verdad? Luego volver. Entonces, los entornos seguros y accesibles. Se tendrá contar con un sistema de medidas de protección inmediata de tal modo de resguardar la integridad de las víctimas. Existirá un número de funcionarios acorde a los requerimientos. Brindar acceso a la asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso. Ahí también hay que traer a colación lo que supone la defensa pública, ¿verdad? Facilitar la atención médica y psicológica. Implementar mecanismos de acompañamiento, ¿no? Corto y mediano plazo. Entonces, la Corte reiteró que la ineficiencia judicial frente a casos individuales de violencia propiciaba un ambiente de control, ¿no? Y la falta de investigación por parte de las autoridades, los posibles móviles discriminatorios que tuvo el acto de violencia, ¿no? También puede constituir en sí misma una forma de discriminación. Entonces, ojo, estamos hablando que la parte de investigación ya puede consistir en posible discriminación en cuanto al acceso a la justicia, ¿no? Entonces, en atención a las narrativas existentes en el país, hasta la fecha no se plantea, ¿no? Que justamente este tipo de eficacia genere esa discriminación de acceso a la justicia, ¿no? Y los abogados deben ser los primeros en enarbolar y explicar a la ciudadanía en general eh, que la no inversión, pues, en la justicia supone, pues, también eh, uno, vulnerar el estándar jurisprudencial interamericano; dos, una discriminación en acceso a la justicia. Bueno, entonces, los estados deben contar con un marco normativo de protección y de prácticas que permitan una actuación y respuesta eficaz ante las denuncias por hechos de esta naturaleza, ¿no? Y en ese orden, el fortalecimiento de las instituciones que intervienen en este tipo de casos constituye una pieza fundamental para asegurar reacciones estatales efectivas y no revictimizantes. En ese marco, la Corte notó que existía, dentro de este caso, funcionarios policías y judiciales eh, que, bueno, tenían que ser debidamente capacitados, ¿no? Para la tramitación y investigación de denuncias, ¿no? Y que también tenía que eso revestir un marco legal. Entonces, en ese marco también la Corte observó que no existían reglas concretas capaces de orientar a los operadores, tanto en la recolección de los elementos probatorios como en el tratamiento, y que ello, pues, también constituyó un factor fundamental que contribuyó a las fallas y las omisiones, ¿no? En ese sentido, es importante respecto a la valoración probatoria, eh, eh, en este caso, la Corte advirtió que se absolvió del delito de violación por falta de pruebas, ¿no? Desacreditar el valor probatorio de la declaración. Y le pidieron, pues, que lo dicho por la víctima fue corroborado por pruebas adicionales o se valoró supuestos antecedentes de la vida sexual. Entonces, en ese marco, deben existir, según la Corte, una previsión de reglas. ¿Para qué?
para la evaluación de los elementos probatorios, ¿no? Que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas. Entonces, Bolivia, ¿cómo vamos en ese sentido, no? Si existir ese marco legal, claro. ¿Mm? Primer su micrófono, por favor. El Estado, entonces, en un sentido de gestión pública, según la Corte, debe determinar por intermedio de las instituciones públicas las eventuales responsabilidades de los funcionarios, ¿no? Que no investigaron desde un primer momento lo que sucedió a López Soto. Y así también a aquellos responsables por las irregularidades y las dilaciones injustificadas durante la investigación, la sustanciación de los procesos judiciales y llevados a cabo en el ámbito interno, ¿no? Entonces, señorita, por favor, su micrófono. Entonces, en la medida que corresponda, según el entendimiento de la Corte, deben aplicarse las consecuencias que la ley pueda prever. Y la Corte estima que en la medida de lo posible, siempre que sea así, lo autoricen las normas internas que regulan, el resultado de estos procesos sean públicos. Ahora bien, respecto a los elementos probatorios de la Corte Interamericana, Franz, por favor, su micrófono. Franz, Franz, su micrófono, por favor. Por favor, tengan cuidado con los micrófonos. Gracias. La Corte Interamericana, en atención a las notas de prensa, decide los diarios. Usted sabe, muchas veces los reporteros obtienen pues información mediante la investigación, ¿no? Unos periodistas de investigación que se tienen en el país pueden lograr hallar elementos clave. Y la Corte refirió en atención a ello a las notas de prensa, por ejemplo, se tienen publicadas en los diarios, el DBR, etcétera. En el caso Granier versus Venezuela, la Corte consideró que las mismas pueden ser apreciadas cuando recojan hechos públicos y notorios de declaraciones de funcionarios del Estado, cuando corroboren aspectos relacionados con el caso. Entonces, en ese marco, la Corte estipuló dos requisitos, ¿no? Uno, primero, la constatación de la fuente y dos, la fecha de la publicación, ¿sí? Entonces, en ese marco también es importante para generar este tipo de elementos probatorios e incorporar al proceso. Ahora bien, en cuanto a las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para desempeñar su cargo público, muchas veces no se ha visto diversos enfrentamientos por redes sociales, etcétera. Atención a este tópico. Entonces, en el caso Fontevecchia de Amico versus Argentina, la Corte expresó que la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público, actos realizados por funcionarios públicos en desempeño de labores, goce mayor protección de manera tal que se propicie el debate democrático, ¿no? Y la Corte señaló pues que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Y ese umbral diferente de protección se explica por qué. Porque estas personas pues se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente, ¿no? Y las actividades salen del dominio de la esfera privada para integrarse en la esfera del debate público. Y ese umbral no solo se siente en la calidad del sujeto, sino en el interés público por las actividades que realiza. En ese sentido, eh, en atención al deber de las autoridades estatales de pronunciar sobre cuestiones de interés público, también la Corte expresó en el caso de Venezuela que en, en, en una sociedad democrática, en atención a casos, etcétera, constituye un deber de las autoridades estatales el pronunciamiento sobre las cuestiones de interés público.
Y en ese marco, la Corte considera que el alcance y los eventuales efectos de las expresiones pueden tener diversos sectores de la población y se debe pues evitar que reciban ciudadanos una versión manipulada de determinados hechos, ¿no? Entonces, la Corte consideró que los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto las declaraciones no pueden ser desconocidas, ¿no? No pueden ser desconocidas. Entonces, por ejemplo, probablemente tienen alguna conferencia de prensa respecto a algún caso, etcétera, y existe alguna alusión respecto a X sentido o línea de investigación, por ejemplo, esto también puede ser considerado al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que consideremos. Y bueno, ustedes dirán, pero esto no ocurre generalmente, y yo podría decirles que ha existido inclusive casos a partir de lo que se llama la declaración unilateral, ¿no? El caso de Australia contra Francia. El ministro francés, eh, la autoridad francesa, expresó públicamente que iba a cesar sus actos de pruebas nucleares. Y a partir de eso no cesó y Australia posteriormente inició una acción contra el Estado francés a partir de ese turno, ¿no? Obviamente ganó Australia. En, en ese sentido, es importante que veamos también que esto a nivel interno puede aplicarse e implementarse, ¿no? Entonces, como dicen coloquialmente, hay que estar ojo al charque respecto a los pronunciamientos de las autoridades. En ese sentido, también es importante que recordemos el caso Martín Esquivia versus Colombia respecto a los jueces. En este caso, la Corte rememoró que los jueces cuentan con garantías específicas, ¿no? Debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual se entendió pues como esencial para el ejercicio de la función judicial. Y en ese marco, el, el ejercicio autónomo de la independencia judicial debe ser garantizado por el Estado en la faceta institucional, es decir, en relación con el Poder Judicial como sistema, como en su vertiente individual, ¿no? Es decir, en relación a la persona del juez específico. Lo que el profesor, el maestro Binder, refiere como la autonomía interna y externa, ¿no? Entonces, en todo caso, el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de la función por parte de los órganos ajenos al Poder Judicial, o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación, ¿no? En ese sentido, ¿qué implica? Implica primero la separación del cargo debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término periodo de su mandato. Segundo, los jueces y las juezas solamente pueden ser destituidos por falta de disciplina, graves o incompetencia. Tercero, todo proceso seguido contra jueces y juezas deberá resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución de la ley. Entonces, en ese sentido, la Corte, en este caso, refirió que también ampara a la labor de los fiscales, ¿no? En atención a las presiones externas. Entonces, la Corte concluyó que también que con el fin de salvaguardar la independencia y la objetividad de los fiscales en el ejercicio de sus funciones, también estos se encuentran protegidos por las garantías a un adecuado proceso de nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la independencia que se reconoce a los fiscales configura la garantía de que no van a ser objeto de presiones políticas o injerencias indebidas en su actuación,
ni de represalias, pues, que puedan tener por las decisiones que objetivamente hayan asumido. Y eso exige precisamente la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo, ¿no? Entonces, la separación del cargo debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o el periodo de su mandato, ¿no? Que las fiscales o los fiscales solamente pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y que todo proceso seguido contra fiscales se debe resolver mediante procedimientos justos, objetivos y parciales según la Constitución o la ley. Que la libre remoción de las fiscales, los fiscales, fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de aquellos de ejercer pues, sus funciones sin temor a represalias, ¿no? Ahora, vamos con un tópico trascendental, el caso Carlos Nicol versus Guatemala, ¿sí? La Corte refirió respecto a la cosa juzgada fraudulenta. Vamos con el primer tópico que supone la investigación interna de los hechos y los procesos internos y las irregularidades en relación a los elementos probatorios. Bueno, en primera instancia la Corte identificó que un ojiva y un casquillo que se encontraron en el microbús donde viajaba el señor Carpio, los elementos no fueron enviados al gabinete de identificación, ¿no? De la Dirección General de la Policía. Trans, por favor. Mm, En ese sentido, también la Corte observó que el arma incautada, señora Cabal, fue extraída de Guatemala sin ningún tipo de autorización judicial. Y de esa manera se rompió la cadena de custodia de dicho elemento probatorio, ¿no? Las necropsias practicadas a los cadáveres del señor Carpio, Villacota, Ávila, Rivas, estuvieron extraviadas, entre comillas, por aproximadamente un año. El vocero de la policía sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba, ¿no? Y ahí perdió varios elementos de cogidos del lugar de los hechos. El vocero indicó que al ingresar al hospital entregó las evidencias a la gente de turno, pidiéndole que llevara estos elementos a la Dirección General de la Policía Nacional. Sin embargo, esos elementos probatorios nunca fueron recuperados. Y bueno, se refirió que el accidente se debió a fallas en el sistema de los frenos del carro, ¿no? También otro elemento considerado por la Corte fue el incendio de la oficina del organismo judicial, en el que supuestamente se encontraba el expediente del caso. Y al parecer el expediente estuvo perdido por 10 días. Posteriormente, también la Corte identificó que solicitud de Guatemala, el Departamento de Balística y la Procuraduría realizó pues un peritaje sobre varios casquillos y balas, ¿no? Relacionadas con los hechos. Y el mismo año entregó los originales del dictamen al señor viceministro de la Gobernación, y sin embargo ese dictamen no fue presentado hasta el 96, es decir, 2 años después. La Corte también eh, refirió que el fiscal Caso denunció ante la misión de verificación de la ONU una serie de irregularidades, entre las cuales destacaba la desaparición del ojiva encontrada en el interior del vehículo, la desaparición de las fotografías de las necropsias, la desaparición de la evidencia transportada por el vocero de la Policía Nacional. Asimismo, la Corte observó que no se encontraban guardadas las ojivas que se usaron en el atentado y solo existía un oficio, ¿no? En el cual estas habían sido remitidas al juzgado. Sin embargo, el juzgado no contaba con información sobre la ubicación de este elemento probatorio. También desaparecieron vainas y proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas, ¿no? Entonces, en ese marco, la Corte
refirió que los tribunales de justicia actuaron sin independencia e imparcialidad, aplicando normas o disposiciones legales contrarias al debido proceso o omitiendo aplicar las que correspondían. Entonces, en ese marco, la Corte consideró que estaba demostrado que existió una obstrucción sistemática a la administración de justicia y al debido proceso, y que ello impidió que se identifique, se juzgue y se sancione a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución de los señores Carpio y Villacorta. Entonces, la Corte refirió que en ese marco se puede efectuar este examen de la llamada cosa juzgada fraudulenta, que va a resultar de un juicio en el cual no se han respetado las reglas del debido proceso o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad. En ese marco, la Corte eh, afirmó que el proceder de los tribunales nacionales estuvo contaminado por graves vicios, ¿no? Y esa situación imperante en el sistema de justicia denotaba la impotencia en esencia para mantener la independencia e imparcialidad frente a presiones de que pueden sufrir sus integrantes, ¿no? Entonces, la Corte dijo que el Estado debe adoptar medidas concretas dirigidas a fortalecer su capacidad investigativa y pues se debe asignar suficientes recursos humanos, económicos, logísticos y científicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, les voy a compartir los resultados en cuanto a los puntos pendientes de cumplimiento. Este estudio fue efectuado hasta las resoluciones hasta el año 2020. En respecto de Bolivia, en ese sentido, los resultados refieren que las medidas de reparación, deber de investigar y las garantías de no repetición en esencia son las que abordan con mayor falta de cumplimiento, ¿no? En consideración a todas las sentencias contra Bolivia en atención a la etapa de la supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? Entonces, bueno, viendo que el COVID nunca se va, permítanme un segundo, voy a enviar un link. Pues, voy a pasar hasta el chat. Estoy pasando un escrito que fue publicado en la Corte. Doctor, una molestia. Y le comento que su audio está un poco bajo. Ya, Se lo ahora sí. escucha claramente, pero sí un poquito bajo. Ahí. Ok, ok. Entonces, les comparto este artículo que publiqué, se integró en la biblioteca de la Corte. Les interese profundizar respecto a las primeras decisiones jurisdiccionales a nivel internacional, ¿no? Respecto a la pandemia de COVID-19. En ese marco, en atención a las medidas urgentes y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello ocurrió a partir de las garantías de no repetición del caso Vélez Lor, en atención pues a los migrantes de la zona de la región del Darién, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, desean viajar por América en su carro, básicamente existe una carretera por conectar a Panamericana, a excepción de esta parte del Darién, ¿no? Que es la frontera en esencia entre Colombia y Panamá. Entonces, a partir de ello, se establecieron diferentes estándares jurisprudenciales, ¿no? En este marco,
de forma puntual, la Corte refirió lo siguiente. Bueno, eh, reducir el hacinamiento al nivel más bajo posible de forma tal que se puedan respetar las pautas recomendadas de distanciamiento social para prevenir el contagio del virus, teniendo en cuenta especialmente las personas con factores de riesgo, incluyendo la posibilidad de examinar medidas alternativas y basarse en la comunidad. Segundo, determinar cuando sea posible, de acuerdo al interés superior, opciones de acogida material o comunitaria para niños, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como para aquellos que están junto con sus familias preservando la unidad familiar. Tercero, garantizar el respeto del principio de no devolución a toda persona extranjera cuando su vida, seguridad o integridad personal esté en riesgo. Cuarto, adoptar medidas para prevenir el riesgo de violencia y en particular aquella de carácter sexual a las que están expuestas las mujeres, niñas, niños y migrantes. Establecer protocolos o planes de actuación para la prevención del contagio de COVID-19 y la atención de personas migrantes infectadas de acuerdo a las pautas recomendadas. Entre otros aspectos, asegurarse de realizar control de salud a cada persona que ingrese al establecimiento, verificar si tiene fiebre o síntomas de la enfermedad. Realizar la toma de muestras biológicas de todos aquellos clasificados como sospechosos y adoptar las medidas de atención médica, cuarentena y o aislamiento eh, necesarias. Brindar a las personas migrantes acceso gratuito y sin discriminación a servicios de atención en salud, incluyendo aquellos necesarios para enfrentar la enfermedad de COVID, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, el mismo estándar de atención que se encuentra disponible en la comunidad. En ese sentido, proporcionar a las mujeres embarazadas acceso gratuito a servicios de atención en salud sexual y reproductiva, así como el servicio de atención en maternidad, facilitar servicios de atención en salud adecuados para niños y niños, adoptar las medidas que sean necesarias para superar barreras legales, idiomáticas y culturales que dificulten el acceso a la salud y a la información, adoptar medidas para asegurar la ventilación natural, limpieza máxima, desinfección y recolección de residuos para evitar que la enfermedad se propague, continuar con la adoptación gratuita de mascarillas, guantes, alcohol, toallas desechables, papel higiénico y bolsas de basura, entre otros elementos, tanto para la población que se encuentra en los establecimientos como el personal de custodia y sanitario. Promover a través de los suministros y la información necesaria las medidas de higiene personal recomendadas por las autoridades sanitarias, tales como el lavado regular de las manos y del cuerpo con agua y jabón para prevenir la transmisión de dicho virus y de otras enfermedades infecciosas. Proveer una alimentación suficiente y agua potable para consumo personal con especial consideración de los requerimientos nutricionales pre y postnatales. Posibilitar el acceso a servicios de salud mental para las personas que así lo requieran, teniendo en cuenta la ansiedad u otras patologías que se puedan generar a raíz del temor provocado por la situación de COVID-19. Garantizar el acceso a las estaciones de recepción migratoria de la Defensoría del Pueblo y otros mecanismos independientes de monitoreo, así como de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Evitar que las medidas que se adopten promuevan la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación. Muy bien. Entonces, si tiene alguna pregunta respecto a los trabajos, igual, les dejo. Vamos a ver ahora el otro lado de la moneda, ¿verdad? Hemos visto el ataque, ahora vamos a ver la defensa. Permítame cambiar de diapositivas. Estamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos con la defensa. Entonces, en esencia, como bien saben ustedes, estamos hablando de la materialización del derecho al debido proceso legal, ¿no? Derecho al debido proceso, en esencia, que va a referirse al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas que estén en condiciones de defenderse adecuadamente atención a sus derechos ante cualquier acto del Estado, ¿no? Adoptado por cualquier autoridad pública, administrativa, legislativa o judicial que pueda afectarlos. En ese marco,
En esencia, la Convención Americana de Derechos Humanos refiere, ¿no? El derecho a ser oído con sus debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independientemente imparcial, establecido con anterioridad por la ley, ¿no? En la sustanciación de cualquier acusación penal, formulada contra ella, o por la determinación para su derecho o obligación de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter. Entonces, toda persona inculpada del delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene el derecho en plena igualdad a las siguientes garantías: ser asistido por un traductor, la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado, ¿no? Según la legislación interna, y si el inculpado no se defendía por sí mismo, ni nombrar defensor dentro del plazo establecido por la ley, el derecho de la persona de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos o de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Ahí, por ejemplo, un tema de tesis lindo tiene, ¿no? En cuanto al testigo único, es decir, tal vez analizar una propuesta en cuanto a la confesión provocada, ¿no? Ya que en esencia se rompe el contradictorio, habría que analizar, pero algún mecanismo de control o de evaluación del testimonio también, para que no se generen pues las arbitrariedades, ¿no? Bueno, ahí tiene un regalo por Navidad, adelantado. Entonces, también el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Entonces, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Y el inculpado absuelto por sentencia firme no puede ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, ¿no? El proceso penal debe ser público, salvo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Entonces, ¿cuáles son los componentes en esencia del derecho a la defensa? La defensa material, es decir, lo que el sindicado puede hacer con el caso. La defensa técnica, el ofrecimiento de pruebas, control técnico, la realidad de los elementos y el procedimiento. ¿Desde cuándo surge el derecho a la defensa? Desde el momento en el que se ordena investigar a una persona, pues desde que se señala como un posible autor, autora o partícipe de un hecho punible. Se extiende hasta la conclusión del proceso y eso incluye la ejecución de la pena. ¿Qué tipo de procedimiento? En todos los procedimientos, además de los judiciales, en los que pueden ser afectados los derechos u obligaciones de una persona, ¿no? Entonces, es un derecho irrenunciable, el derecho a ser asistido y contar con un defensor. También es importante, en atención, los derechos civiles y políticos al pacto, que consideremos que la persona que se encuentra en un proceso eh, si no tiene defensor, eh, atención al interés de la justicia, se debe asignar de oficio, ¿no? De oficio. Es importante esa posición, ¿no? Bueno, también existen otros fuentes normativas, ¿no? La atención a la Asamblea General de la OEA, un documento de garantías para el acceso a la justicia. En cuanto al rol de los defensores públicos oficiales, en 2011 fue publicado las reglas de Brasilia, los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptadas por la Asamblea de la ONU en el 88, también el caso Tibi versus Ecuador, ¿no? Del año 2004. Entonces, las personas detenidas tienen el derecho a la asistencia de un abogado, ¿no? Y la autoridad competente les va a informar de ese derecho
prontamente después de su arresto y le va a facilitar los medios adecuados, ¿no? Entonces, la persona detenida que no disponga de asistencia tiene derecho que se le asigne una hora. Entonces, ¿qué elementos debe comprender? Es decir, debe existir una transversalidad en el acceso a la justicia, igualdad real o no meramente formal, ¿no? Entonces debe existir una actuación diligente y eficaz para proteger las garantías procesales del acusado, una capacitación y especialización adecuadas, es decir, la idoneidad, la oportunidad, el deber de confidencialidad, la gratuidad y la autonomía. Vulneración del derecho a la defensa, según la jurisprudencia. Los impedimentos para la participación de la defensa técnica en actos centrales del proceso asistieron a la persona inculpada, caso Tibi versus Ecuador. La actuación deficiente de la defensa técnica, ello fue señalado en el caso Ruano Torres versus El Salvador del año 2015. La falta de control judicial de la actuación o la omisión de la defensa técnica, Martins Coronado versus Guatemala en el año 2019, ¿no? El control jurisdiccional es famoso, ¿no? Entonces, mayor proactividad se requiere. Entonces, todo ello puede generar responsabilidad estatal, ¿no? Por ejemplo, respecto a los impedimentos para la participación de la defensa técnica en actos centrales del proceso asistiendo a la persona inculpada. Entonces, el señor Tibi, en este caso, el caso Tibi versus Ecuador, de 2004, no tuvo acceso a un abogado durante su primer mes de detención y la presunta víctima rindió su declaración preprocesal ante el fiscal sin contar con la asistencia de un abogado defensor. Entonces, el señor Tibi, como detenido extranjero, no fue notificado de su derecho a comunicarse con un funcionario consular de su país con el fin de procurar la asistencia reconocida en el artículo 36.1b de la Convención de Bienes sobre Relaciones Consulares. ¿Sí? Entonces, el señor Acosta, otro caso, en el caso Acosta Calderón versus Ecuador, el señor Acosta no contó con la presencia del abogado defensor al momento de realizar un interrogatorio inicial ante la policía. Asimismo, el señor Barreto Leiva no contó con un abogado defensor a la hora de declarar, sino que en todas las declaraciones brindadas por el señor Barreto Leiva siempre estuvo presente un representante del Ministerio Público. Asimismo, existe responsabilidad estatal por la actuación deficiente de la defensa técnica, ¿no? Caso Ruano Torres, la Corte sostuvo que la defensa pública corresponde a una función estatal o de servicio público, pero aún así se considera una función que debe gozar de la autonomía necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones de asesorar según su mejor juicio profesional y en atención a los intereses del imputado en este caso. Y la Corte estimó que el Estado no puede ser pues considerado responsable de todas las fallas de la defensa pública, dado la independencia de la profesión y el juicio profesional del abogado defensor. Entonces, el derecho a la defensa implica que sea eficaz, oportuna y que sea realizada, ojo, por personal técnico, es decir, un profesional del derecho, ¿no? Eso fue establecido en la sentencia Girón versus Guatemala del año 2019. Entonces, en ese sentido, se debe permitir fortalecer la protección del interés concreto del imputado y no de ser, pues, un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso. Entonces, por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violación de la Convención Americana, ¿no? ¿Y cuál es el estándar de la defensa adecuada? Se pregunta. La Corte considera que para analizar si ocurrió una posible vulneración del derecho a la defensa por parte del Estado, tendré que evaluar si la acción u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado. En esa línea, la Corte efectuó un análisis de la integridad, ¿no? En atención al caso Ruano Torres. Ahora bien, el incumplimiento del acceso a la defensa adecuada, ¿qué es lo que la Corte consideró? El no desplegar una mínima actividad probatoria, ¿no? O la inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado. Ello según el caso Manuel versus El Salvador del año 2021. La carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal, caso Girón versus Guatemala del año 2019.
La falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado, la indebida fundamentación de los recursos interpuestos, el abandono de la defensa común para coimputados cuyos intereses son incompatibles, en el caso Martínez Coronado versus Guatemala del año 2019. Entonces, en el caso Ruano Torres, la Corte, al evaluar de manera integral las actuaciones de la defensa pública, verificó que los defensores que representan al señor Ruano no solicitaron la nulidad de diligencia de reconocimiento en rueda de personas con base a las irregularidades que habrían sucedido según lo indicado por el propio imputado y otras personas, y así como sobre la base que la víctima del delito había visto a los detenidos en los medios de comunicación. De ese modo, la identificación positiva de Ruano como uno de los partícipes en el hecho punible durante el reconocimiento de la rueda de prensa y en la vista pública se convirtió en uno de los fundamentos de la condena. Además, la defensa pública no presentó un recurso contra la condena que permitiera obtener el doble conforme por parte del juez o de un tribunal distinto y de una superior jerarquía orgánica de la que emitió la sentencia condenatoria. Entonces, en este caso, las omisiones, lejos de obedecer a una estrategia de defensa a favor del imputado, actuaron en detrimento de los derechos e intereses del señor Ruano, ¿no? Y lo dejaron básicamente en estado de indefensión de los derechos e intereses del señor Ruano. Y bueno, pues se vulneró el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor. En ese aspecto también el caso Martínez Coronado versus Guatemala, la Corte observó que la contradicción en las declaraciones de los imputados recaía sobre elementos sustanciales de la versión de los hechos propuestos por el señor Martínez, de forma tal que la contradicción le privó de un elemento sustancial de su defensa. Entonces, en la sentencia de primera instancia se hizo alusión a que el señor Martínez Coronado afirmaba que el coimputado informó que a la 1 de la mañana había escuchado disparos, ¿no? Razón por la cual acudió al lugar de los hechos, mientras que por su parte, otra persona negó tales hechos y afirmó que se enteró de los homicidios a las 6 de la mañana. En esa medida, las inconsistencias en las declaraciones por parte de los coimputados debieron ser advertidas por la defensa, quien debió ponerlas pues en conocimiento del tribunal para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado. Entonces, en el caso Manuela versus El Salvador, eh, la Corte eh, afirmó que al evaluar de manera integral las actuaciones de la defensa pública, la, observó que la defensa pública solicitó ser sustituida 30 minutos antes de la audiencia preliminar por tener audiencia en otros tribunales. Y en atención al Código Procesal de El Salvador, vigente en esa época en la que ocurrieron los hechos, establecía que en la audiencia preliminar se producía la prueba ofrecida por las partes y se les daba tiempo a esas para fundamentar sus pretensiones. Tras la audiencia preliminar, el juez podría ordenar, entre otras cosas, la apertura a juicio, sobreseimiento o la aplicación de un criterio de oportunidad. Y este tribunal advertía que en la audiencia preliminar del presente caso, la defensa técnica solo presentó alegatos respecto a un error de forma o una de las declaraciones ofrecidas por la Fiscalía. La defensa, a diferencia de la Fiscalía, no hizo mención en sus alegatos a la supuesta responsabilidad penal de Manuela y tampoco pues solicitó el sobreseimiento del caso. Por tanto, la defensa técnica de Manuela durante la audiencia preliminar fue insuficiente, lo cual pudo haber sido causado por la sustitución del defensor de Manuela, ¿no? Tan solo 30 minutos antes del inicio de dicha audiencia y la consecuente falta de comunicación entre la defensa y su defendida en un plazo tan corto de tiempo. En segundo lugar, la Corte resaltó que la defensa técnica solo ofreció como prueba el testimonio de la madre de Manuel, y este posteriormente fue desistido, y la defensa no ofreció prueba que pudieran demostrar que lo ocurrido al recién nacido podría haber sido un accidente, como por ejemplo solicitar que se examinara la condición de salud de Manuel, el efecto de la preeclampsia, ¿no? De los bultos que Manuel tenía en el cuello. Además, la defensa tampoco solicitó la realización de otras pruebas para confirmar que el recién nacido hubiese nacido vivo. Y sobre ese punto se advierte que ante la Corte Interamericana se presentó el peritaje del
doctor José María Naje, y señaló que la prueba realizada del recién nacido en la autopsia no era concluyente respecto a si nació vivo o no, ya que no se descartó si la putrefacción causó que el tejido pulmonar flotase. Las consecuencias negativas de la mínima actividad probatoria desplegada por la defensa en el presente caso se vio también incrementada por la decisión de no ofrecer al juzgado la declaración de Manuel, ¿no? La Corte observó que si bien puede ser una estrategia de litigio válida evitar que la persona acusada declare, en este caso la defensa no ofreció prueba de descargo y renunció a la declaración de Manuela y a la declaración de la madre. Implicaba dar por cierto los hechos tal como los planteó la fiscalía y por ende que Manuela se enfrentara a una condena de menos 30 años. Por tanto, la falta de ofrecimiento de prueba y la renuncia de la declaración de Manuela impidieron al juzgado que valorara la versión de los hechos que ella podía presentar y demuestra que la defensa no defendió debidamente sus intereses. Por último, también la Corte advirtió que la defensa pública no presentó ningún recurso contra la condena y en ese sentido se advirtió que se encontraba disponible el recurso de casación y el recurso de revisión, donde se hubiese podido argumentar algunas de las inconsistencias que se señalaron en la sentencia, ¿no? Ahora vamos con la responsabilidad estatal por el incumplimiento del control judicial de la actuación de la defensa. Entonces, la responsabilidad internacional del Estado puede verse también comprometida por la respuesta que se brinda por los órganos judiciales respecto a las actuaciones u omisiones imputables a la defensa pública. Entonces, sí es evidente que la defensa pública actuó sin la debida diligencia, recae sobre las autoridades judiciales un deber de tutela o control, ¿no? En ese marco, es importante que rememoremos lo que supone el rol de de un juez activo, ¿no? De la actividad eh, jurisdiccional en cuanto va a suponer un cambio de paradigma en las prácticas estatales. Entonces, una vez más reitero, la responsabilidad internacional del Estado puede verse comprometida por la respuesta de los órganos judiciales, ¿no? Respecto a la actuación u omisión. Entonces, si la defensa pública actúa sin la debida diligencia, ¿sobre quién recae el deber de tutela de control? Sobre el juez, ¿sí? A partir de eso debe garantizarse el debido proceso. En ese marco, también pueden existir otras afectaciones al derecho a la defensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos una situación en la cual tenemos muchísimas personas, turistas, entre otros, en el país, y bueno, como en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es importante que se recuerde el derecho a la asistencia consular, ¿no? Bueno, que se provee el traductor, pero también, una vez más, que existe el derecho a que se comunique la acusación formulada en su contra, las razones o delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir la responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que ese derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración para que pueda preparar su defensa de manera adecuada. Toda esa información debe ser expresa, clara, íntegra y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. Ahora, dentro del marco del sistema interamericano, también existe el derecho a contar con un defensor ante el sistema interamericano. El artículo 37 del reglamento de la Corte, ¿no? En casos de presuntas víctimas que se encuentran sin representación legal debidamente habilitada, ¿no? Entonces existe la IDEF, que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y existe un fondo de asistencia legal a las víctimas, ¿no? Que tiene como objeto facilitar el acceso al sistema. Aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para llevar su caso ante el tribunal, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta eh, al respecto. Aquí, por ejemplo, si alguien tiene acceso
trabaja en algún juzgado, puede ser un estudio de casos para ver si evidentemente las autoridades judiciales cumplen con ese deber de tutela o de control, ¿no? Existe mucho por hacer, como pueden ver. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces una vez más reitero. Vamos a tener dos actividades y este mismo día anunciar estará bien en la plataforma. Primero, un foro con un listado de estándares jurisprudenciales que debemos eh, leer y referir en esencia. La idea es que no se repitan los estándares que los colegas compartan. Y bueno, como segundo paso, analizar un caso hipotético que se les va a brindar y con esos mismos estándares, pues ustedes puedan generar la argumentación respectiva, ¿no? Perfecto, doctora. No sé si podemos tomar la lista y para cerrar. Doctor, muy buenos días. Gustavo. Doctor, una breve consulta. ¿Cuál Hola. sería el proceso idóneo para poder realizar una demanda dirigida hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Muy bien. violación de derechos, principios y garantías en un proceso determinado? Ya. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos vías. ¿Ya? La vía la vía de orden regular que va a suponer que nosotros tengamos que presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana. A ver, tenemos que imaginarnos a la Comisión Interamericana como un ombudsman, como un ministerio público. Entonces, nosotros como víctimas le presentamos nuestra petición y la Comisión decide si llevar el caso adelante, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso. Ahora, existe en materia del objeto per saltum, en atención a casos, por ejemplo, de personas en situación de calle, donde directamente, sin agotar los recursos, uno puede concurrir al sistema. Pero lo que yo quiero advertirles es que no tengan muchas expectativas en cuanto a la celeridad. O sea, existe un retraso de aproximadamente 20 años y el personal de la Corte en esencia son 25 personas, más o menos. Entonces, eh, el soporte financiero que recibe en esencia proviene de las donaciones de Suecia, España, Brasil, ASDI, COSUDE, Cooperación Suiza. Entonces, básicamente es una cuestión que va a demorar muchos años, ¿no? Sin embargo, usted, por ejemplo, puede presentar una petición pidiendo que se adopten medidas cautelares cuando existe un potencial riesgo contra su persona en atención a un daño irreparable, por ejemplo, ¿no? Bueno, son medidas cautelares. También existen medidas provisionales, ¿no? Que son expresadas por la Corte, en las cuales justamente surgen esta primera resolución a nivel mundial respecto del COVID. Ustedes saben y han podido ver el contexto de Bolivia, está existiendo una especie de rebrote, sin lugar a dudas ha debido mutar el COVID, entonces por lo visto esto está para largo. Eh, y bueno, entonces, resumiendo, tiene que formular la petición ante la comisión, ¿ya? Tienes dos vías, la vía ordinaria, entras a la plataforma, a la página, y llenas un formulario. um, en la práctica, puedes indicar que responden en 3 meses, 6 meses, hay otros que también demoran. Sin embargo, también tienes la otra vía, que es la vía excepcional, que es el objeto per saltum, así se llama técnicamente, en casos de personas en situación de calle, ¿no? Y tienes para revisar, por ejemplo, el caso de los niños de la calle, Villagrán, el caso de la Corte Interamericana, para apreciar esa dinámica del objeto también al respecto, ¿no? Entonces, bueno, las soluciones, lo que quiero decir, colega, no van a venir de afuera, dejemos de tener esa visión paternalista en esencia. Las construcciones de políticas públicas deben generarse en estos grupos y corrientes de opinión que tienen, es decir, los espacios académicos, y todos ser voceros y a partir de eso realizar una incidencia y una gestión para lograr implementar, ¿no?
podemos tener la misma regulación, pues es un copy-paste de lo que se tiene en Estados Unidos o en Suecia o en Suiza. Pero si no se invierte, pues es como traer a Schumacher a que conduzca una peta. No se va a ir más rápido, ¿verdad? Por muy técnico que sea el conductor. Entonces, esto es cuestión de inversión, no hay más. O sea, tenemos jueces fiscales están creciendo en 500 casos, es una locura. Y bueno, también eso afecta, pues, repercute en todo, en la convivencia pacífica, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el... A ver, hoy en día existe un llamamiento, ¿no? Mucho, bueno, desde hace mucho tiempo ya, en atención a la violencia. Todo dice, no, la violencia incrementa, la violencia se incrementa, ok, pero nadie se pone a pensar y a exponer respecto a cuál es el rol de la justicia. El rol de la justicia es justamente racionalizar la violencia. Entonces, esa es una correlación inequívoca entre la cual el sistema de justicia se ve tan saturado eh, bueno, la violencia se incrementa, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez podríamos empezar a generar propuestas para que cada OTB tenga su EPI y a partir de eso empezar a encauzar de a poco, ¿no? Y construyendo desde el territorio, la ubicación donde nos encontremos y generar todo eso un encauce de demanda social, ¿no? Eh, no existe una situación, o sea, estamos viendo, por ejemplo, a ver, en los estándares que compartió la Corte, ya le ha dicho a los estados, o sea, tú tienes que asignar recursos económicos, etcétera, para el sistema, pero muchas veces el Estado no va a hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica de los estados? Por las demandas de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, importa, de cierta forma, marca la pauta, marca la agenda. Si la ciudadanía no se concientiza respecto al tema de la justicia, eh, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, vamos a seguir liderando el top de los linchamientos, ¿verdad? ¿Por qué ocurren los linchamientos? Justamente por eso. Pues la violencia no se racionaliza. ¿Por qué? Porque no hay justicia, no hay cobertura estatal. Ya van a tener 200 años, no tenemos en todos los municipios un fiscal, un juez, un defensor público, por lo menos, ¿no? Entonces, el Estado no tiene presencia y obviamente que se ha tratado de paliar es con las jurisdicciones IOC, pero tampoco pues se ha logrado, ¿no? Eh, en ese marco implica una construcción horizontal desde el lugar en el que estemos y, bueno, a tener una ciudadanía activa. Eso es lo que la abogacía debe ser al sol de hoy. No existe un camino de la apatía respecto a la gestión pública que nos vaya a tener mejores resultados y que la ciudadanía también esté contenta, ¿no? Entonces, aquí ni los funcionarios están contentos porque no se les brinda condiciones, no es oficinas, etcétera, en un sanitario muchas veces tienen. Entonces, es necesario que las mismas condiciones dignas se les brinde pues a los colegas. Sí. Caso de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Lo primero que debería gestionarse son los derechos laborales de los colegas eh, abogados que trabajan en el sistema judicial. Pero bueno, eso tendremos que construir entre todos y nada, articular todo estos estándares y estas posturas, porque es un deber y una obligación del Estado. Esto no es invento de Omar ni de Juanito, ¿no? Esto es una cuestión internacional que debe cumplirse tarde o temprano con sentencia o cumplirlo de buena fe, pues a partir del artículo segundo, en cuanto refiere el deber de adoptar disposiciones a derecho interno en atención a la jurisprudencia de la Corte. Bueno, ahí me quedo, porque si no, voy a necesitar otro día. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Doctor, disculpe, tal vez para terminar, sabemos bien que el artículo 410 de la Constitución Política del Estado y sobre todo la primacía constitucional que debe regir en todo momento, también concordante a lo que es el 256 de la Constitución Política del Estado, que indica que debe ser de cumplimiento obligatorio la jurisprudencia internacional, pero vemos que en los juzgados la autoridad judicial, pese al principio eh,
que tiene para poder, de independencia, perdón, principio de independencia, para poder fundamentar sus sentencias, no lo hacen. Entonces, ¿de qué forma, doctor, se podría, o cuál sería el medio para que las autoridades judiciales puedan cumplir esta jurisprudencia internacional, vale decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ok, primero, vamos a referirnos al... A ver, en el caso de Mapiripán versus Colombia, lo que dice la Corte es inclusive que se deben seguir inclusive las cuestiones procesales, es decir, el razonamiento procesal de la Corte. En ese marco, lo que podemos hacer es, no sé si hemos podido percatarnos lo que hablaba de la doble conformidad, es decir, que, que debe existir en esencia el cumplimiento de la doble conformidad, no solo de la doble instancia, sino que debe ser analizado por la autoridad superior. ¿Para qué? Para garantizar en esencia el, el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, lo único que nos va a tener que hacer en esencia, o vamos a tener que hacer, es generar elementos que nos permitan eh, apuntar a la violación del debido proceso y a la garantía de independencia en ese sentido, en cuanto a la doble conformidad, ¿no? Em, en ese marco, nosotros tenemos que impugnar y, bueno, después formular las peticiones, ¿no? O sea, es lo que corresponde jurídicamente hablando. Eh, en este momento, la práctica estatal que usted refiere es una realidad, ¿no? Es una realidad. O sea, eh, pese a que ya a partir del control de convencionalidad se indica, ¿no? De que a partir del día de caso trabajador cesar del Congreso, espero, de que los órganos eh, deben efectuar este control a tiempo de efectuar sus actuaciones. Pero si no tenemos esa actuación, es decir, ya no solamente estamos hablando de una cuestión eh, de, de, de violación de la Comisión Americana, sino también ahí podemos atacar lo que se llama, bueno, y también focalizar, pero es un poco complicado, a partir del objeto per saltum, donde existe el artículo 42 del reglamento, si no me equivoco, de la Comisión, el objeto per saltum a fin de prevenir que, otro tipo de prácticas estatales se repitan en función de la vulneración de cierto derecho, ¿no? En este caso podríamos ver el proceso de la defensa y ese tipo de situación sistemática en la cual existen patrones de un incumplimiento manifiesto en cuanto a la tarea de efectuar un control de convencionalidad. Pero eso es con estrategia y, como le digo, toma su tiempo, ¿no? Va a tomar su tiempo. O sea, no vamos a tener soluciones inmediatas. No nos queda otra más que impugnar bueno, eh, procurar ya con una sistematicidad, cuando existe una sistematicidad, eh, en ese sentido, tal vez vislumbrar esa nueva pauta que le brindó respecto al objeto per saltum por las prácticas estatales, ¿no? Porque ese tipo de actuaciones de las autoridades jurisdiccionales son prácticas estatales. Y ahí es donde hay que focalizar, ¿no? Porque tenemos el marco normativo, tenemos la jurisprudencia, los estándares, pero y al momento de implementar es el problema. Entonces, ahí justamente nos vamos a remitir a lo que suponen las prácticas estatales y el marco del deber de prevención por parte del Estado. Es un poco complicado desde ese lado aplicar el objeto per saltum, pero es una posibilidad inserta en la regulación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor. No, con gusto, Gustavo. Gracias a usted por las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta antes de cerrar. ¿No? Bueno, doctor, ahora sí podemos cerrar entonces. Ya vemos listo. Muy bien, doctor, gracias por la sesión del día de hoy, por acompañarnos este sábado.
Bueno, vamos a concluir la sesión. Hasta la próxima oportunidad, doctor. Un abrazo, pues, que descansen. Yo les dejo el número, cualquier duda, ahí estamos. Buen Adiós. fin de semana. Pues, hasta luego. Gracias. Damos inicio con el llamado de la lista. Por favor, estar atentos. Godoy Fernando, Amusquivar Freddy. Presente. Muy bien, lo registro. Amusquivar José Luis. Presente, dice. Muy bien. Callejas Andrea. Presente, licenciada. Buen día. Cánido Nelson. Presente, licenciada. Registro. Castro Eric. Presente, licenciada. Muy bien. Céspedes Oscar. Buen día, licenciada. Oscar Céspedes presente. Buen día. Licen, por favor, tomar en cuenta el primer chat. He mandado chat. Sí, La primera revisé el chat. Está registrado, no se preocupe. Muchas gracias, Licen. Churqui José Ángel. Presente, licenciada. Muy bien. Clemente Mónica. Coimbra Fabiola. Fuentes Marcelo. Fuentes Marcelo. Góngora Rosa. Presente. Muy bien. Gutiérrez Richard. Huaypa Quispe Fernando. Huarachi Gustavo. Presente, licenciada. Ya. López José Luis. Presente, licenciada. Muy bien. Martínez Raimundo. Parisaca Daniela. Presente, Parisaca Daniela. Muy bien. Pongo Verónica. Presente. Muy bien. Ramírez Franz. Presente, licenciada Fran Ramírez. Muy bien. Ulloa César. Zurita Wilmer. Ya. Alguien que no haya podido contestar por el tema del micrófono, también lo puede hacer al chat, por favor. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta la siguiente oportunidad. Pueden retirarse de la sala. Gracias, Licen. Hasta luego.